Welcome to the Thomas Aurelio podcast, where every story is spun with heart and grit. Ya, ahora sí está grabando. Ok. A ver si dejo esto. ¿Quieres agua? Así, porfa. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Gracias por venir a Diuna. Gracias a ti, Tomás. Ha sido mucho tiempo desde que nos conocimos cuando hicimos un proyecto. ¿Te acuerdas del proyecto de lo de la IA? Sí, ese cortometraje que Sí. se llamaba Psicología Ujú. y se trataba de una chica que se rompió con su amigo y ella estaba sufriendo depresión por ello y por esa ruptura, y para intentar superarlo ella acude a una terapia, pero no es como una terapia cualquiera en carne y hueso. La terapia a la que acude o acudió era con un robot, con una inteligencia artificial. Sí. Y esa terapeuta le hizo unas sugerencias, y unas pautas que al final se volvieron muy cuestionables. Aliona, las personas no saben esto, pero tu primer idioma no es el español. No, yo nací en Madrid, pero soy bilingüe, siendo británica y española. Mi padre es inglés y mi madre es española. Y como mi madre trabajaba en el ayuntamiento y en la universidad los primeros años de mi vida, mi padre fue el que me crió. Y por eso mi primer toma de contacto era en inglés. Entonces primero aprendiste lo que es inglés y después aprendiste español. Exacto. Pero tengo entendido que naciste en Inglaterra o acá. Acá, en Acá. Madrid. Pero después te fuiste. No, hasta No. mucho tiempo después. Fue mucho tiempo después, pero nunca viví en Inglaterra. Ok. Ahí solo acudí ahí 4 veces en mi vida, y más bien de vacaciones. O sea, tu sangre es de Inglaterra, pero realmente no has estado mucho tiempo allá. Aunque sí pasé unos meses en Estados Unidos, en Nueva York, donde estaba mi marido viviendo ahí. Si quieres nos cuentas la cronología, desde pequeña hasta grande, por diferentes países que has pasado. Ok. Bueno, yo nací el 24 de noviembre de 1995 en Madrid, y nací de un padre inglés y de una madre española. Mi padre me crió la mayoría de las veces, y por eso aprendí el inglés con mi padre. Pasé como mis primeros años, primero en Madrid y luego a las afueras de Madrid, en Castilla-La Mancha. Y a los 8 años nos emigramos todos a Centroamérica. Primero fuimos a Costa Rica porque mi madre tenía una tía allí, tenía una prima allí, pero luego fuimos a Nicaragua y nos hemos enamorado del país, Sí. y de ahí nos mudamos. Y la mayor parte vivíamos en Nicaragua, en Granada. Granada fue como una ciudad colonial que continuó desde su fundación hace más de 500 años. Y tiene una tradición, una cultura enriquecedora. Luego hemos pasado entre Nicaragua y luego fuimos a Costa Rica, en San José, porque mientras vivíamos en Granada los primeros 2 años, mis padres abrieron como un hostal. Okay. Y que era muy exitoso, pero luego vino el presidente Daniel Ortega al poder y no sabíamos lo que iba a pasar, así que nos tuvimos que ir. Oh, qué triste.
pasé 2 años en Costa Rica, y ahí fue donde me incursioné en el teatro. Mi primera incursión en la interpretación fue ahí en el teatro. Te enamoraste ahí de la actuación en Costa Rica, qué Sí, bien. qué bien, sí. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primer papel o...? Era más bien a ir a estudiarlo. Más bien estudiaba actuación, Ujú. pero papeles lo he tenido hasta, papeles de verdad nunca lo he tenido hasta más tarde. Después de pasar 2 años a Costa Rica, volvimos a Nicaragua y pasamos unos meses ahí Ok. hasta que mi padre fue Ujú. diagnosticado con cáncer de colon. ¿En serio? Mm, Oh. y tuvimos que volver a España para el tratamiento. ¿Cuántos años tenías cuando eso pasó? Tenía 13 años cuando eso pasó y mis padres me dijeron que era otra cosa, pero y me ocultaron de que tenía el cáncer, cosa que no entendía porque Eras muy chica todavía. sí, ya no tan chica, pero ya no tan chica, Sí. para decirlo. Entonces volvimos a España y vivimos en Guadalajara. Y, y mientras mis padres estaban en tratamiento, y quimioterapia, Ujú. y mi madre y yo hicimos lo que pudimos para vivir. Y además, también me incursioné en los idiomas como el francés y el alemán. Qué bien. Y en Costa Rica también empecé a tocar el piano y continué en Guadalajara y sigo tocando el piano. Y de todas formas, después de superar el cáncer, nos volvimos a Nicaragua. Luego, meses más tarde, volvimos a Costa Rica. Vivimos ahí 2 años. Luego volvimos a vivir y en Costa Rica también estudié interpretación ahí en el Teatro Giratablas y también hice otro curso de interpretación de cine y televisión. Al volver a Nicaragua, pasé como unos 4 años allí y ahí fue cuando empecé a estudiar mi grado de Derecho a distancia. Y ahí cuando ya sabías que querías ser actriz, Sí, ¿tú guardaste contactos o todavía recuerdas ciertos momentos de Costa Rica? sí, yo he guardado ciertos contactos y he guardado también ciertos momentos de Costa Rica, país al que todavía necesito volver a ver otra vez. Mm. Y en Nicaragua empecé a estudiar Derecho con una universidad inglesa a distancia durante 4 años. Y, y en el último año hemos decidido volver a España porque ya estamos cerrando una etapa y vamos a abrir otra. Así que volvimos a España. Y la primera vez que volvimos, asentamos en Mérida. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía como 22 años cuando volví, A España. sí. Y primero me asenté en un pueblo que se llamaba Montijo, donde mi madre tenía algunos raíces, tenía su hermano y sus primas ahí. Y ahí casi tuve un papel porque estuve en la Escuela Municipal de Teatro y donde estuvimos ensayando para la obra de Federico García Lorca, que se llamaba El maleficio de la mariposa. Qué lindo. Ujú. Pero, y, y después de esa etapa, después de un año, fuimos a Mérida y ahí terminé mi grado de Derecho
y empecé un grado, un máster en Derechos Humanos, pero también empecé a enseñar inglés. Si tú ya sabías que lo tuyo era la actuación, Ujú. ¿por qué decidiste estudiar otra cosa diferente? Bueno, yo te digo lo más básico. Sí, Mis padres no piensan que la interpretación sustentaba, pero mi madre no me apoyaba sí. en esa decisión. Mm, Y, y tenía que como hacer algo para salvarme de ser actriz, para decirlo de una forma. Y por eso me tuve que estudiar Derecho para aplacarles. Y ¿Fue duro? ah, era durísimo en algunas asignaturas, pero tenía que seguir y seguir para terminar mi carrera y más bien lo hice para complacer a mis padres. Ok. Y cuando ya te pudiste graduar, Ujú. ¿tú todavía puedes ejercer? De abogada, Sí, no tenía que hacer como un curso y eso y vale. todo eso, pero honestamente a mí no me interesaba practicar la abogacía. Sí, Am, te cuento una cosa. sí, Cuando estaba terminando mi último año en Derecho, yo empecé a enviar solicitudes y nunca me aceptaron. Parece que eso me dicen que ese no era el camino para mí. Y durante todos esos años, desde los 14 años, he empezado a hacer castings de vez en cuando, porque como vivíamos en sitios donde no tenía muchísimas oportunidades y mucho menos de hacer interpretación de forma profesional o no profesional, hacía lo que pude de castings. Empecé con los castings online para producciones internacionales. Luego, cuando vine a España, buscaba castings según mi área y hace que incluso expandía. Por ejemplo, cuando estaba en Extremadura, yo hacía para Extremadura y luego Sevilla, Huelva. Um, Cuando estuve en Navarra, en Baztán, hice castings para ese área y quizás Bilbao, Vitoria. Y fue en Mérida cuando se estalló la pandemia del COVID y tuvimos que estar en confinamiento todo el mundo. Y fue cuando cuando empecé a tener muchísimas oportunidades para ser actriz y ahí es donde empecé mis primeros pasos con producciones virtuales. Hacía lecturas dramatizadas virtual. Hice como un video musical hecho en casa. También aparecí en una obra de teatro de una compañía de Estados Unidos por Zoom. Um, y estuve en muchísimos grupos de lecturas de guión y ahí me daba muchísima oportunidad para ejercer, practicar y dar mis primeros pasos en esa industria. O sea que tu vida cambió para bien Ujú. en la pandemia, a diferencia de muchos. Sí, Qué bien. qué bien. Y luego también, empecé una colaboración con quien es ahora mi marido. Cuando, cuando estuve en uno de sus grupos, mi marido, él que era actor, director de teatro y tenía como una compañía de teatro internacional, Sí. él hizo una llamada para buscar a un actor o una actriz que hiciera el monólogo. Yo le escribí
dije, me gustaría hacer ese monólogo. Él me envió el monólogo. Pero por una razón u otra no lo hice, terminé no haciéndolo. No sé si era por pereza o motivación. Pero de todas formas, ahí fue cuando empezamos nuestra colaboración. Colaboración que todavía continúa. Tú hablaste mucho con él y llegó un punto en que los dos como que se dieron cuenta que había algo. Sí, sí, y él se dio cuenta que podíamos tener un potencial para colaboración y empezamos haciendo como una obra de teatro virtual para un festival de teatro virtual, que luego lo hemos convertido en cortometraje. Y viendo cómo nos había ido la primera vez, luego pusimos a hacer nuestro segundo cortometraje. El primer cortometraje, que se llama Antoinette Stuck, se trataba de una chica cuya madre murió y se convirtió en un pato. Ella fue allí para alimentar a sus patos en el parque y se conoció con un caballero. Y mientras tanto, ahí tuvo un buen recorrido en los festivales de cine en Barcelona, en Estados Unidos, en Reino Unido. En ese punto, ¿tú ya lo habías conocido en la vida real o no? La primera vez que lo conocí en la vida real fue en el festival en Barcelona. Vale. Y ahí nos hemos juntado. Y en ese punto ya había también terminado de grabar el segundo cortometraje, que se llama La venganza de Lulu o The Ballad of Lulu and Dad, que era sobre una mujer que volvió a casa para cuidar de su padre, que estaba supuestamente en silla de ruedas, pero realmente ella quería hacerle pagar por los crímenes que ha cometido contra ella. Y cuando nos hemos juntado como pareja, ya habíamos terminado esos dos cortometrajes. Y el último lo empezamos con su recorrido en festivales y todavía tiene su recorrido, pero ya casi lo estamos terminando porque ya tenemos varios proyectos en desarrollo. Tenemos con nuestra compañía de teatro 2 obras que lo hemos grabado virtualmente y posiblemente lo vamos a pasar a festivales las 5 obras que lo estamos desarrollando y ya está en postproducción. Y también vamos a tener 2 cortometrajes, vamos a trabajar en otros 2 proyectos. Uno lo vamos a grabar en Valencia. Sí. Y estamos pensando en el Parque Turia o incluso en el Parque Viveros. Vale. Y otro proyecto lo vamos a grabar en Gandía con una actriz con que ya he trabajado antes y lo vamos a grabar el año que viene. Qué bien. Pero tú, cuando planeas con tu esposo y con todo un equipo para grabar eso, ¿en qué momento dicen, bueno, vamos a grabar en Valencia o en Barcelona o, por ejemplo, donde él vive? Bueno, nosotros dos ahora vivimos en Valencia. Sí. Así que un proyecto nos puede motivar, sea por el lugar o sea por la colaboración que tengas con una persona. Sí. Y si hay una buena sintonía, ya empiezas a pensar en distintos proyectos para colaborar con ellos. Aquí es como nos funcionamos nosotros, o por lo menos yo. Cuando elegimos a nuestras personas para tanto nuestras sesiones semanales en Zoom como para nuestros proyectos cinematográficos, rara vez hacemos como un casting abierto. Siempre miramos a las personas
a las personas con las que hemos colaborado o con quienes ya he colaborado. Porque tienes confianza con ellos. Sí, y la confianza es el elemento más esencial, más indispensable de cualquier colaboración, que es la confianza. Quieres trabajar con esa persona porque sabes cómo es, cómo va y confías en él. Y a veces la confianza es más importante De cualquier cosa. que cualquier otra cosa. Sí, lo entiendo. Y también, antes de empezar a grabar, tú y yo estamos hablando de que muchas veces, no solo en el mundo audiovisual, sino que tú quieres crear algo y la mayoría de personas tienen grandes ideas, pero nunca han terminado de realizar. Como que se queda ahí en, bueno, tenemos una gran idea de crear un bar o tenemos una gran idea de crear una obra de teatro, pero al final, cuando la quieres realizar, la gente como que, después o más tarde, ¿no te ha pasado? No, bueno, luego vienen los obstáculos. Claro. Primero, por un lado, puede venir la vida real y hay cosas de la vida que que tenemos que priorizar. Por ejemplo, la salud o el dinero o la vivienda. Otras veces no encontramos la persona adecuada con la que queremos trabajar. Y a veces y también es el presupuesto la que limita muchísimo el desarrollo de una idea. Porque en nuestros primeros 2 cortometrajes era solamente él y yo grabando en 2 continentes distintos. En uno teníamos como un fondo, pero sin embargo con el otro tuvimos que grabarlo en distintos sitios con ciertos ángulos. Y a veces puede salir bien, otras veces podía salir mejorable, para decir una forma. Aunque en nuestros siguientes proyectos estamos pensando en expandir y traer más gente al equipo y así traer un producto de mejor calidad. Porque, de nuevo, tener las personas y tener el presupuesto para realizar una idea o para hacerlo realidad es importante. Y cuando ya están planificando todo, ¿cómo haces para diferenciar el presupuesto de las diferentes personas? Porque a lo mejor tú tienes una gran idea y lo haces por el amor al arte, pero hay otra persona que tal vez no tenga tiempo porque está trabajando. Sí. Bueno, en nuestra filosofía de nuestra compañía y de nuestra productora, que se llama Eleway Films, es que una de nuestras filosofías es que siempre pagamos a la gente. Primero pagamos al técnico y al elenco antes de pagar a nosotros mismos. Porque viendo también cómo va el mundo audiovisual en España, donde hay muchos trabajos sin remuneración, nosotros queremos hacer una diferencia y siempre creemos en pagar a las personas. Eso está muy bien, porque ¿no te pasa que muchas veces tú ves muchas personas como que se esfuerzan y no les dan lo que merecen? No. No. Y eso pasa no solo ahí, sino en varios trabajos, de que las personas se matan y no reciben algo mínimo que merecen. No, ni el mínimo. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Sí, me pasó con mi primer trabajo de camarero, pero yo creo que es parte de la vida, como que el pasar por ciertos trabajos que a lo mejor sabes que deberían pagarte más, pero tú sabes que después puedes mejorar y buscar un mejor trabajo o mejorar para crear tu propio negocio. Pero es parte de la vida. Así es. Y nosotros queremos también distinguirnos de otras productoras audiovisuales en Valencia por mejor trato a las personas y mejor remuneración. Y nosotros creemos mucho en eso. Cuando trabajé en mi primer
primer cortometraje como directora, que es una historia que se llama Sandra y Sancho, que es en coproducción con Nomad, que se trataba de una pareja tóxica después de una tarde de fiesta. Yo aún tenía el presupuesto bastante limitado. Especialmente cuando se trataba de buscar la localización, la ubicación para grabar el cortometraje, que fue el mayor reto. No podía grabarlo en mi piso porque está muy limitado el espacio y no me permite mucho jugar con los ángulos y con la cámara, especialmente al tratarse de un primer plano, por lo que tuve que buscar también entre mis contactos para buscar una localización. Y lo pude encontrar en el piso compartido de uno de los compañeros con quien trabajé en otro proyecto. Y después de la localización hemos juntado también el elenco, que ha sido una maravilla de trabajar, y vinimos ahí y lo grabamos todo en un día. Y con equipamiento mínimo, solamente mi teléfono móvil, un micrófono que lo compré en Shane, el estabilizador, al tratarse de un plano secuencia, y básicamente éramos como un trabajo de 5 personas. Así es como empiezas. Uh-huh. Y ya cuando terminas la producción, ¿quién lo edita? Lo edita, bueno, la edición lo hace mi codirectora Mar Vicedo Cerdrán, que también es fundadora de Nomad, y ella coprodujo la película. Y la importancia de trabajar en equipo, especialmente incluso en ciertas condiciones y ciertas circunstancias, es una maravilla de poder experimentarlo. ¿Y te encanta siempre grabar cosas dramáticas o has pensado en cambiar de género? Para nuestros próximos proyectos estamos pensando en comedia, en el Ok. ámbito de comedia. Y es lo que nuestros próximos proyectos dos proyectos van a ser de comedia. Yo vi que hace poco me apareció un reel en tu Instagram que actuaste, espera que pasan como unas aves, mientras que pasan, que yo estaba scrolleando y de un momento a otro veo que estás como que actuando en algo de romance, de que tú eres como la pareja del protagonista, y ahí es cuando creo que ocurre como algo dramático. Exacto. Era una serie vertical que se llama No pude resistirme a ti, y yo era la mejor amiga del protagonista. Okay. Y en un capítulo me engañó con otra persona y no lo pude llevarlo bien. Y eso es otra cosa también, la importancia de las redes sociales en el mundo artístico, porque con el auge de las series verticales puedes grabar una historia o diferentes tipos de historias para una audiencia específica, lo subes a redes sociales y ya tienes material, ya tienes historias que contar, ya tienes ideas. ¿Y a ti te gusta el hecho de que cualquier persona ya lo pueda ver en redes sociales? Uh-huh. Sí, a mí me gusta la idea de hacerlo, de que cualquier persona puede grabar una cosa y subirlo a redes sociales. Y es verdaderamente fantástico porque se ve como a raíz de las redes sociales se lanzan las carreras de otras personas, se distribuyen las historias a nivel nacional, a nivel mundial.
y básicamente estás dando una carta de presentación para tu marca, tu esencia y básicamente tú como persona. Y ahora vas a actuar en una nueva obra de teatro. Exacto. ¿De qué es? La obra de teatro que se llama Hamlet en el espejo, Ujú. que es con Daniel Reyes, denominado Mejor Actor de Teatro, Mejor Actor en Valencia de 2024. Qué bien. Y se trata de un actor que ha pasado muchos meses preparándose para el casting de Hamlet y ha pasado 3 meses preparándose el famoso monólogo de Ser o No Ser. Y yo estoy interpretando a la mejor amiga y compañera de piso de Alex, el protagonista, que ella le apoya, pero también ve que como el arte en sí no puede sustentarse. Y ella viene de un mundo distinto de quien está Alex. Ella es hija de una farmacéutica y él es actor. Y por lo que es muy interesante ver cómo cómo la tensión y el conflicto entre los dos distintos mundos y las dos distintas perspectivas y las formas de ver. ¿Te encanta más el teatro o el cine o te gustan las dos? Honestamente me gusta muchísimo el audiovisual porque con el audiovisual hay un mundo que se expande, que se puede expandir muchísimo, sea en el cine, sea en la televisión y, y además el audiovisual es algo que se apoya mucho. Pero también me gusta muchísimo el teatro, aunque me da muchísima pena de ver cómo hay una falta de apoyo, especialmente en la época de las redes sociales. También porque el mundo cambia y es muy difícil que jóvenes o alguien esté interesado en ir al teatro cuando están en otras cosas como ver no solo redes sociales, sino que hay muchas cosas de ocio y uno no se para a pensar, bueno, quiero ir al teatro. O sea, la mayoría de personas no piensan eso, que es triste, pero lo bueno es que poco a poco al menos están conociendo más obras que son divertidas. Ujú. Yo fui como hace 2 o 3 meses a una obra de teatro de comedia, donde la idea era que los que están actuando están creando otra obra de teatro y está saliendo mal. Y lo que me da risa es que todos ellos juegan como un juego de, bueno, estamos arruinándolo todo, pero sabían hacer reír a la gente. Y eso es muy difícil, el hacer reír a la gente. Sí, y en el teatro hay varios factores que están influenciando su sobrevivencia en la actualidad. En primer lugar, son las ideas. Hay que tener ideas frescas, ideas nuevas, que a veces es muy difícil entrar en ese mercado y a veces es más fácil de ir con ideas ya existentes y que ya se puede rentabilizar que con nuevas ideas. Mi marido también es guionista y dramaturgo Sí. y a él le está costando mucho de tratar que que una compañía o un festival en Estados Unidos pueda producir alguna de sus obras porque tienen ideas Mm. muy valientes, tiene tienes ideas muy provocativas que choca mucho con lo que quiere ver la gente. Okay, son historias pero tan diferentes Mm, que a lo mejor puede como que dar un shock a la persona que lo está leyendo. exacto, Okay. también eso. Pero también la gente probablemente quiera ver teatro musical. Otra de las maneras que influencia el teatro, especialmente en España, en Estados Unidos, hoy en día, es
son los musicales, Sí, porque ahora mismo los musicales se rentabilizan más que el que una obra teatro, normal. que una Vale. obra normal, y especialmente en grandes ciudades, Mm, y ahí es donde va muchísimo el dinero. sí. Cuando ya quieres crear más proyectos y crecer, ¿lo quieres hacer aquí en España o te gustaría hacerlo en otro país como Estados Unidos? Bueno, me gustaría expandirme porque a mí me gustaría empezar por España y dar la presencia de España en el mundo, aunque también me gustaría grabar en Reino Unido o en Estados Unidos. En Estados Unidos, de momento no vamos a hacer nada por la administración de Trump y y como extranjera soy blanca fácil para la agencia de inmigración. Otra cosa es que cuando tu esposo decide venir aquí, Ujú. es por ti y también para que los dos puedan crecer. Sí, es exacto. Nosotros habíamos conocido online. Sí. Luego vine a Nueva York a pasar tiempo con él. Ahí es donde me casé y, y hemos decidido venir aquí a España, especialmente a Valencia, el año pasado, que es el 2024. Y desde entonces estado viviendo aquí, hemos fomentado los cimientos de nuestra vida aquí. ¿Y te ha gustado Valencia? Me encanta muchísimo Valencia. Tiene todo lo que se necesita en diferentes ciudades. Puede ser una ciudad cosmopolita y también puede ser una ciudad de playa. Y puedes tener lo histórico con lo nuevo. Mm. Y, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo en la zona marítima, y especialmente donde la Malvarosa. Y nosotros nos gustaría asentar por donde está la playa. ¿Te gusta mucho la playa? Ujú, me encanta muchísimo la playa. Y cuando estás caminando en la calle, ¿te Mm, gustaría que te reconozcan como una actriz mm. o, por ejemplo, como una directora de cortos o de teatro? ¿Cómo te gustaría que te reconozcan? Bueno, a mí me gusta que me reconozcan como una como una storyteller que cuenta historias y crea historias. Y eso incluye ser actriz y directora, porque no hay que limitarse a uno. A mí me gustaría expandirme y trabajar en varias ah, facetas artísticas. Yo de momento me enfoco a ser actriz, pero también ahora estoy expandiéndome en el mundo de la producción y en el mundo de la dirección. El mundo de la dirección es más intimidante que la interpretación, porque tú eres quien estás responsable de tu propio proyecto y tienes que asegurar que el proyecto va bien y es mejor si tienes como una idea clara y específica de lo que vas a hacer, porque si no, terminaría mal, la verdad. ¿Qué les recomiendas a los que están empezando? Y aparte de que hay que crear buenas ideas, también hay que ser rentable, porque al final no se vive solo del arte, sino se vive también de planificar y saber cómo crear tu propio negocio, tu propia productora. Y eso es muy difícil. Hoy en día es muy difícil porque tienes competencia en todas partes y el crecer es difícil, pero se puede. ¿Tú cómo haces con tu esposo para que al menos sea rentable o para que poco a poco crezcan sin tener que pensar, bueno, a lo mejor mañana si fracasamos, no se podrá hacer otro corto? O sea, ¿cómo manejas el crecer una productora Bueno, rentable? bueno, por suerte tenemos el apoyo económico de varios contribuidores y donaciones Sí. de nuestra empresa, de nuestra compañía de teatro. Cada año hacemos como una campaña de recaudación anual y tenemos donaciones.
de todas partes. Y nosotros intentamos mantener las donaciones para nuestra productora y para nuestra compañía. Y en cuanto a rentabilizar, es muy complicado Sí, de ser tan rentable como un estudio gigante. sí, Y es muy difícil, pero ayuda mucho tener la difusión y promocionarlo en festivales. Y aunque no sea rentable ahora, puede que a largo plazo tengas como un recorrido tan largo que puedas considerarte como consolidado. Entonces, mi consejo para quienes estén empezando es, si tienes una idea y quieres grabarlo, empiezas con un teléfono móvil. Y olvídate de comprar equipamiento tan caro por el momento. Si con solo tener la cámara, coges un micrófono, un estabilizador, un trípode, y si traes si te ayudan unos amigos o compañeros y, 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 si- y lo colaboras y sí. lo juntas todo junto, muy bien. Y si tienes si puedes, remunera, aunque sea unos 10 euritos, y ten un rodaje en buenas condiciones, aunque sea una pizza. Empezar con lo que tengas y poco a poco vas creciendo. Exacto. Empiezas con lo que tengas y poco a poco vas creciendo. No, no, lo último que se necesita es gastar infinitos recursos, gastar lo poco que tienes de recursos en equipamiento, porque no tiene mucho sentido tener el mejor equipo del mundo si la producto final no es buena. Claro. El saber contar historias con o con mucho, porque eso es lo más importante. Exacto. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Tomás. Fue divertido, estuvo bien. Sí, exacto. Uy. Ay, opa. Ay. Y fue muy interesante de hacerlo en el parque. Para despedirnos, este es el Parque Viveros por si algún día vienen a Valencia. Exacto. Y nosotros lo recomendamos visitar.